Este es nuevo, este es nuevo. Sí, tiene que no. Yo solo digo que esto no es como presentarse en encender esta plataforma. Ay, va a ser copia para empezar a hacer. ¿Esto también? ¿Listo? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia Dinámica Planetaria de la profesora Natalia Gómez. Ella es graduada de la Universidad de los Andes de Física, es doctorada en la Universidad de Alberta en Canadá y postdoctorada en Washington. Actualmente se desempeña como profesora de Física y de Geociencias en los Andes, y quiero que por favor le recibamos a la profesora con todo el agrado posible. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí esta noche. Sé que todos ustedes están en la mitad de finales, o si no están en la mitad de finales ya terminaron y deberían estar en vacaciones, pero muchas gracias por venir. Y pues saludos por allá a, no sé, tengo una gripa terrible, entonces voy a tratar de hablar sin micrófono, pero si se me va la voz, me tocará tomar el micrófono y de pronto toso muy duro, entonces les pido disculpas de antemano. En principio aquí con Camilo habíamos planeado un título que se llamaba Geofísica Planetaria y después anunciamos esta charla como Dinámica Planetaria. Como se podrán imaginar, Geofísica Planetaria y Dinámica Planetaria son dos cosas distintas. Entonces decidí hacer la charla en dos partes. La primera parte les va a hablar de geofísica planetaria, cómo estudiamos esto y por qué. Y la segunda va a ser más de dinámica planetaria, que es un poco más lo que hago como investigación. Entonces empecemos con geofísica planetaria. Aquí hay una diapositiva en blanco. ¿Qué es geofísica? Entonces, no sé, pero me imaginé que muchos de ustedes iban a ser astrónomos, pero de la red de astronomía. Entonces tienen algo de contacto con los físicos, pero no necesariamente con los geofísicos o con los geólogos. En realidad, la geofísica planetaria nos referimos a física y planetas. Es decir, la física aplicada a planetas. ¿Okay? Las ramas clásicas de la física que ustedes pueden encontrar, y digo clásica, van a ser la mecánica analítica, que les muestra cómo se mueven los cuerpos, leyes de Newton, leyes de gravitación y todas estas cosas. La acústica, que habla del sonido. La óptica, que habla de cómo la luz se comporta. Termodinámica, que nos dice, pues prácticamente, estados, es como una representación de estados cuánticos, si alguien ha visto mecánica estadística, y el electromagnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales de la física. Ahora, si ustedes trasladan cada una de estas y le añaden y la aplican a un planeta, ustedes van a encontrar en el lado derecho que la mecánica analítica no es nada más en la parte de un planeta, sino mecánica del continuo. ¿Qué es mecánica del continuo? Cómo se mueven y se comportan los sólidos y los líquidos, ¿ok? Entonces, un líquido, por ejemplo, se comporta de manera distinta a una bolita que rebota. Ustedes tienen un cuerpo macroscópico que puede rebotar, va a sentir una fuerza de gravitación, se va a ir para el suelo, ¿listo? El líquido la va a sentir de manera distinta, y entonces nos toca hacer toda una formulación de las ecuaciones distintas, pero las leyes fundamentales son las mismas, ¿ok? Esa es la mecánica del continuo. Cuando ustedes piensan en acústica y cómo mueve el sonido, es decir, cómo diseñamos el techo de este salón para que los de atrás me alcancen a ver sin que yo tenga que utilizar un micrófono, la sismología es exactamente acústica. Nosotros utilizamos acústica para saber cómo son las capas del subsuelo en la Tierra, ¿ok? Simplemente escuchando. La óptica podríamos tener que ver con la interferometría, y entonces interferometría puede darse de muchas maneras. Ustedes lo pueden hacer con sensores remotos, con un satélite que está mirando, por ejemplo, digamos que tengo una imagen hoy y una imagen mañana, y si yo mido las diferencias entre hoy y mañana de la imagen, yo puedo saber cómo se está moviendo la superficie, por ejemplo. También la podemos ver en escala microscópica cuando tenemos simplemente patrones de difracción entre dos fotos también, o entre películas. Termodinámica, pues en realidad la termodinámica tiene que ver con geoquímica y petrología. Cuáles cristales son estables a determinada presión y temperatura. Entonces, si ustedes tienen los que han escuchado o han visto mineralogía, saben que si uno tiene un cristal de cuarzo aquí en la superficie de la Tierra, y uno coge este mismo cristal y lo pone en el centro de la Tierra, el cristal va a cambiar y vamos a tener un mineral distinto. Y los que estudian geoquímica y petrología, en realidad lo que están estudiando es la termodinámica de los planetas. ¿Ok?
Y por último, electromagnetismo, sí, pues es electromagnetismo, en realidad ese no le cambiamos el nombre. Las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre los planetas. Tenemos campos magnéticos en los planetas, como ustedes pueden alguna vez haber utilizado una brújula. Tenemos fuerzas electromagnéticas sobre todos los planetas y en el interior profundo. Entonces, pues si la geofísica es física, entonces ¿por qué no la hacen los físicos y para qué tenemos el geo? ¿Cierto? Entonces aquí les puse un ejemplo bastante sencillo en donde ustedes tienen unos geófonos que van a ser, un geófono no es nada más que un nombre extraño para un micrófono. O sea, aquí tienen unos micrófonos y aquí tienen una fuente. Las fuentes, por ejemplo, puede ser un martillo, puede ser un terremoto, cualquier cosa que haga mover el suelo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, le damos un golpazo al suelo en esta parte y si el subsuelo está dividido en estas capas que vemos acá, que es una capa amarilla, verde, roja y azul, entonces ustedes van a tener que estas ondas de sonido se van a reflejar en cada una de las capas. Y si ustedes se pueden imaginar, el tiempo que se demora cada una de estas reflexiones va a ser distinto. Entonces uno aquí en los micrófonos puede saber cuándo llegaron los ecos que fueron por debajo de la Tierra. Ahora, esto, como les decía, es acústica. Simplemente acústica. Lo mismo pasa cuando mi voz se está reflejando de cada una de las superficies que ustedes tienen acá. Y las superficies tienen que estar diseñadas de tal manera que para que un rayito pues, de sonido que llegue a sus oídos no tenga interferencia entre un lado, un camino y otro camino, ¿ok? Porque si no, pues, estamos diseñando acústicamente mal el salón. Esto está muy acústicamente mal diseñado y llega a todos los tiempos. Si ustedes estuvieran escuchando a una persona hablando, no entenderían nada. Pero afortunadamente, nosotros podemos calcular la velocidad de propagación y las velocidades, maravillosamente, van a depender directamente del material. Entonces, si el aire se está propagando en aire, va a tener, como ustedes ya se imaginan, una velocidad de 332 metros por segundo. ¿Listo? Si se está atravesando, por ejemplo, granito, pues van a tener desde 5.500 a 5.900 metros por segundo. Y la velocidad del sonido va a aumentar. Aquí tenemos las ondas P y las ondas S. En realidad los geofísicos les fascina cambiar el nombre a todo. La onda P le llaman P por primaria y S por secundaria. Entonces, para que no se acuerden, la primaria llega primero, tiene velocidades más altas. ¿Listo? Estas son simplemente ondas longitudinales y transversales, no es más. Y entonces, bueno, si uno simplemente mide la velocidad, y con la velocidad uno ya sabe qué material es, pues cuál es el complique de los geofísicos. O sea, ¿por qué no nos dicen que hay debajo de la Tierra en todos lados? ¿Dónde está la complicación? Entonces aquí les señalé dos tipos de materiales, granito y una caliza, y las velocidades son muy parecidas, si ustedes pueden ver. Entonces, si yo mido alguna de las velocidades, por ejemplo, rojas, yo voy a decir, pues, eso o es una caliza o es un granito. Si ustedes nunca han visto rocas, ustedes dirán, bueno, pues, ¿y por qué me interesa saber si es un granito o si es una caliza? O sea, no es lo mismo, es una roca. Aquí tengo un afloramiento de calizas y aquí tengo un afloramiento de granito. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una muestra de mano de una caliza y una muestra de mano de un granito. ¿Qué les recuerda? El mueble de la cocina de la mamá, ¿no? ¿Se han visto que o también en las cafeterías a veces los tienen en las partes de arriba? Eso es una roca muy dura y es muy impermeable. Si ustedes riegan el café en esa mesa, pues no se va a meter dentro de la mesa. En cambio, si ustedes la riegan en una mesa de madera, pues la mesa de madera empieza a tomarse el café y queda la mancha. Entonces esto es muy bueno para cafeterías porque no les queda manchas. Si ustedes ven esta, ¿ustedes creen que el agua va a pasar o no? ¿Sí le ven los huequitos? Es altamente porosa. Aquí estoy haciendo trampa porque probablemente la velocidad de esta roca y de esta roca no va a ser la misma. Pero la idea es que ustedes tienen una roca caliza y una roca y un granito que van a ser completamente indistinguibles. Entonces, ¿la geofísica es solo física? Pues no. La geofísica necesita la geología. La geología es el estudio de la Tierra, de los planetas y del subsuelo. ¿Listo? La geología estudia los procesos físicos y químicos que contribuyen a la dinámica planetaria. Cómo funciona, cómo se mueve, ¿ok? Y qué es lo que hace que el planeta se vea y se comporte como lo vemos. Las geociencias, en últimas, reúnen todas las ciencias, reúnen la química, reúnen la física, reúnen inclusive la biología, en una sola, y tenemos que estudiar todas las ciencias para poder entender cómo funciona la Tierra.
Entonces, por eso la geofísica es simplemente como la parte física de las geociencias. ¿Ok? Entonces, hay varias técnicas en geofísica para estudiar el subsuelo. Voy a ir más rápido en este momento a través de esto, así les alcanzo a contar lo de dinámica planetaria. Tenemos sísmica y sismología, que ya la mencioné. Puede haber marino o terrestre, es decir, ustedes pueden poner los micrófonos en el fondo del mar o pueden ponerlos en la superficie de la Tierra. Ustedes tienen métodos potenciales, por ejemplo, como la gravimetría, y pues tal vez algunos de ustedes aquí han usado gravímetros y medir anomalías de gravimetría. Well logging, que significa, en realidad esto simplemente es una combinación de todas las otras técnicas, y se hace en pozos, en general se hacen pozos donde están tratando de buscar hidrocarburos. Tenemos métodos electromagnéticos como la magnetometría, la resistividad, la magnetotelúrica y la polarización inducida, y también podemos medir radiactividad, y la radiactividad nos da otra herramienta para diferenciar rocas. Por ejemplo, el granito es altamente radiactivo, mucho más que la roca. Entonces aquí empezamos. Sísmica y sismología, tal vez algunos de ustedes ya saben, pero entonces tengo 4 películas que mostrarles, y tienen sonido. La leyenda está en inglés, pero pues aquí nos entendemos. Si no entienden algo, me avisa. By using the arrival times from worldwide earthquakes, seismologists were able to define layers in the earth. Later, they expanded the method to look at smaller areas. Let's look at how this is done by using a highly simplified model of a uniform crust. For simplicity, we will use straight-line rain paths so the seismic waves won't get deflected and bent by different layers as they do. Aquí vamos a hacer trampa y no vamos a hablar de referencia. Seismometers records earthquake arrival times. Aquí este pedacito es más lento, la parte roja es más lenta. By measuring the time it Con takes respecto a seismic waves to travel from an earthquake to different Entonces, seismic stations, estos rayos llegan muchísimo después. velocity variations within here. Y si ustedes tienen suficientes fuentes, in the shaded red area indicate slowing has occurred somewhere along the way. We won't actually know where the slowing has occurred until the data have been analyzed. By using what we know about how seismic waves travel through different materials, we can infer what the structure might look like. What esto es does lo que this tell nosotros us llamamos una anomalía, geologically? anomalía en velocidad. Well, they can be regions that have different compositions, temperatures, or fluid content, including water, steam, or magma. In order to know which, seismologists work with other earth scientists, such as geologists and geochemists, to combine independent observation to solve ambiguities. Entonces, con las mediciones, como les estaba diciendo, uno puede deducir en dónde hay una anomalía, que puede ser de velocidad. En este caso era una velocidad más lenta, porque ustedes veían los rayitos pasando más lentamente. Y lo que puede decir, o sea, nosotros sabemos que la velocidad es lenta y que tal vez tiene esa forma de ser, pero nosotros no podemos directamente decir que la velocidad lenta corresponde a granito o a caliza o a... Necesitamos saber geología y necesitamos saber el contexto geológico para saber qué es este cambio de velocidad. ¿Okay? La geofísica no es solo física. Y aquí tenemos otro ejemplo donde estamos viendo... Sí. Entonces aquí pasa un terremoto en Chile. Aquí tenemos la sonda, la P es la primaria, la S es la secundaria y esta de acá se llaman ondas superficiales. Y ustedes ven en los sismógrafos, que son los micrófonos estos de los que les hablaba, ven exactamente cada una de las, la onda P, la onda S y las ondas superficiales. Cada vez que esto ocurre en el mundo, esta no tiene sonido. Es bastante fuerte. Entonces, cada vez que ocurre un terremoto, todos los científicos, los sismólogos, tienen sismógrafos en todos lados del mundo. Hay muchísimos en Japón, por ejemplo, porque tienen muchos terremotos, tienen muchísimos en Japón. Tienen bastantes en Estados Unidos, tienen una red que se está moviendo que se llama Earthstone, y es una red muy, muy densa, no tan densa como la de Japón. Aquí en Colombia tenemos unos cuantos, el Servicio Geológico Colombiano, disculpa, todavía no me acostumbro, tiene una red sismológica, yo diría un poco modesta. Debemos patrocinar al Servicio Geológico para que incremente la cantidad de sismógrafos, pero pues tenemos algunos, tenemos muchos terremotos, o sea que sería muy bueno tener una red mucho más densa, y eso es lo que hacen. Aquí tenemos otro parecido al anterior, otro video que está acá abajo. Entonces aquí está el epicentro, y lo que vamos a hacer es cortar la tierra, como si yo pudiera con un cuchillo cortar de aquí hacia abajo en el subsuelo, y les vamos a mostrar de lado cómo es que funciona. Entonces aquí está
la onda primaria y secundaria, que van bastante rápidas, es una onda refractada, y aquí empiezan las ondas superficiales. Y ustedes pueden ver exactamente cómo se ve eso en nuestro sismógrafo. Pero no es lo único que, de lo que tenemos records. En realidad, ustedes pueden también escuchar un alce corriente. ¿Sí? O sea que si ustedes ponen un sismógrafo, pues esperan ponerlo en un sitio en donde no haya mucho ruido. No lo van a poner al lado de un camino en donde pasa todo el mundo. Pues si te queda al lado de un alce, hay poco que hacer. Porque los alces están por todos lados. ¿Listo? Eso es sismología. Sísmica y sismología se ha hecho únicamente en la Luna, además de la Tierra. Existen unas cosas que se llaman, y aquí tengo problemas con el español, en inglés se llaman moonquakes, entonces los llamaré lunamotos. Hay lunamotos casi en la mitad, a una profundidad intermedia entre el centro de la Luna y la superficie. No se sabe concretamente qué los produce, parece ser una deformación tectónica, es decir, que la Luna está siendo deformada por mareas, por ejemplo, y tiene fallas existentes que se rompen, y eso es lo que causan los lunamotos. Las misiones Apolo, que fueron los astronautas estadounidenses, en realidad tuvieron tres sismómetros funcionando, y esos 3 sismómetros es la primera vez que hemos tenido sísmica por fuera del planeta Tierra. Primera y única. En este momento, pues si nos preguntan, tenemos un montón de propuestas para NASA para poner sismómetros en Marte, que son bastante concretas, en la Luna, que es una red bastante ambiciosa, diría yo, pero, o sea, denos una superficie sólida y queremos poner sismómetros ahí, porque es la única manera de saber cómo funciona el subsuelo. También podemos medir la gravedad. Entonces, si ustedes son este hipopótamo de acá, y ustedes se pesan en este punto, y digamos que aquí hay un huequito, una densidad menor, si ustedes se pesan exactamente sobre ese punto, van a pesar un poquito menos. Esos cambios son ínfimos, entonces en realidad pues el pobre hipopótamo no lo va a ver sobre la pesa, pero ustedes pueden medir las anomalías de gravedad, donde tienen una anomalía negativa de gravedad. ¿Ok? Estos cambios en anomalías en gravedad nos van a hablar sobre los cambios en densidad en la Tierra. ¿Ok? Por debajo de la superficie de la Tierra. En realidad la gravedad es relativamente fácil en comparación de medir desde un satélite, y por lo tanto tenemos los campos gravitacionales. Este de acá arriba es de Mercurio, el planeta Mercurio. Esta es la anomalía gravitacional de Mercurio. Al hemisferio sur no le crean. Messenger tiene una órbita bastante elíptica y el hemisferio sur no lo ve bien. Entonces, ustedes ven que casi no hay escala menor en el hemisferio sur. Eso no es real, es simplemente el problema de medición porque estamos muy lejos. Aquí ustedes, por ejemplo, tienen a Kaguya. Kaguya es una nave espacial japonesa que estaba en órbita alrededor de la Luna, y ustedes pueden ver las anomalías gravitacionales perfectas que encontró Kaguya. Están completamente correlacionadas con cráteres. ¿Cómo miden esas anomalías? Las anomalías gravitacionales en realidad las mides por la geoide. Entonces tú cambias, la fuerza gravitacional va a ser mayor o menor, pero los cambios son pequeñitos. Para una nave espacial, si tú sabes muy bien cuál es tu centro de gravedad y la gravedad, los cambios en la dirección de la nave espacial van a ser completamente determinados, o bueno, para la Luna, van a ser completamente determinados por la gravedad del planeta. Entonces, si tú ves cambios en la posición de tu nave espacial, los explicas con el cambio gravitacional de la Luna. Cuando estás en Mercurio, la presión solar hace otro montón de cosas, entonces este dibujo de acá es más difícil que este dibujo de acá. Ese es un problema. ¿Se siente la sonda rodea toda la circunferencia? Sí, la sonda está dando órbita, está en órbita, y la órbita está cambiando como la latitud y longitud. Todo el tiempo. O sea, como escanea toda la... Exactamente. Si no fuera así, no es posible. También tenemos magnetometría, que se parece en algo. Entonces ustedes tienen un cuerpo conductor. Muchos de los estudios de magnetometría se pueden hacer desde aviones. Entonces, por ejemplo, les puse un avión acá. Uno pone un magnetómetro dentro del avión y uno puede medir anomalías magnéticas. Esto, por ejemplo, puede ser una mina de oro o puede ser un acuífero. Gracias a las mediciones de campos magnéticos, nosotros podemos saber los campos magnéticos de los planetas. Y entonces ustedes se preguntarán,
Pero ustedes porque saben que hay un dinamo, por ejemplo, bueno, que hay un campo magnético interno en Mercurio. ¿Ok? Les voy a hablar de Mercurio en un momentito. Este símbolo de acá es Mercurio, pero ustedes son astrónomos, o sea que probablemente saben. Aquí está el planeta Mercurio, y resulta que en el paso blanco, si empecemos por M1, este fue el primer sobrevuelo de Messenger alrededor de Mercurio. Aquí estamos viendo un plano desde el polo norte, y estamos viendo un corte ecuatorial. Entonces, cuando ustedes estaban encima si veían los datos del magnetómetro de Mercurio, del Messenger, ustedes verían esta línea blanca, ¿ok? Aquí el 0 simplemente es que de 0 hasta 12 es que tan lejos estamos del centro del planeta con respecto a en radios de Mercurio. Entonces aquí estamos a -2 radios de Mercurio. Ustedes pueden diferenciar ciertas zonas. Aquí tenemos un campo magnético relativamente bajo y después hay una discontinuidad bastante grande y el campo magnético incrementa, después hay un desorden por acá, eso es otra interfase y después llegan a un máximo, como una campana, después tienen el desorden otra vez y después vuelven a tener más o menos lo mismo a la salida. Eso que ustedes están midiendo, esas interfaces, son lo que se llama la magnetosfera y las líneas blancas están correspondiendo a los instantes de tiempo en donde pasamos el primero y el segundo. Ese es el bow shock, el arco de choque y la magnetopausa. Y entonces llegamos a la parte interna de la magnetosfera de Mercurio, en donde podemos medir el campo magnético de Mercurio. Está casi en este trupito. Eso es porque Mercurio tiene un campo magnético interno. ¿Okay? Si eso no fuera así, este no sería un máximo. Entonces, con campos magnéticos podemos medir los campos planetarios, por ejemplo. Aquí pasa lo mismo con Venus, este es Venus, aquí está un radio de Venus, -1, y tenemos el corte ecuatorial, y aquí están las intersecciones de las que habíamos hablado antes. ¿Sí ven que están prácticamente en la superficie del planeta? Esto en realidad, estas intersecciones se están dando por el plasma que se está llevando el viento solar de la atmósfera. Entonces la atmósfera de Venus es muy rica en materiales, y los materiales se ionizan y es lo que van a generar estos cruces. Entonces prácticamente aquí pues yo modifiqué uno de los artículos, de las fotos de los artículos para que les quedara para el mismo lado. Entonces es como si fuera un cometa, es como si fuera la cola de un cometa en cuanto al campo magnético del plasma alrededor de Venus. El campo magnético de la Tierra lo conocemos muy bien, tenemos registros históricos. Este es como el campo magnético más actualizado, estoy simplificándolo en armónico esférico 8, para los que ya vieron matemáticas con armónicos esféricos. Entonces está súper simplificado para saber cuál es el campo interno. ¿Ok? Y en Marte también hemos medido campos magnéticos. Por ejemplo, aquí está un dibujo del Mars Global Surveyor, en donde aquí en azul ven las flechitas son la magnitud y dirección del campo magnético. Entonces, cuando ustedes están lejos del planeta, el campo magnético es muy pequeño, y cuando llegan muy cerca a la superficie, ustedes empiezan a ver unos campos magnéticos gigantescos, ¿sí los ven? Esto en realidad es porque la superficie de Marte está magnetizada. Existe una roca, por ejemplo, la magnetita, que ustedes si la calientan, se magnetiza. Si ustedes le ponen un campo magnético mientras está caliente y dejan el campo magnético mientras se enfría, apenas se enfría, guarda la magnetización y ustedes tienen un imán. Está igualito al que ustedes pegan en la nevera, ¿sí? Pero esto es una roca. Entonces la roca nos sirve para guardar la historia del campo magnético en el momento en que la roca fue enfriada. Y al parecer lo que creemos es que Marte tuvo un campo magnético en algún momento cuando estas rocas estaban enfriando, pero en ese momento ese campo magnético ya no existe. Y lo único que tenemos son los imanes que quedaron en la superficie gracias a que la magnetita se guardó esa magnetización. Y todo esto lo medimos con el mismo magnetómetro que vamos a usar en campo cuando estamos haciendo surveys de magnetometría. Bueno, casi el mismo. También tenemos las intersecciones aquí en los gigantes gaseosos. Aquí está Júpiter y Saturno. En Saturno pues tenemos más porque las naves espaciales han estado más tiempo. Nosotros tenemos solamente Galileo. Vamos a hablar de resistividad muy cortamente. Simplemente medimos la resistividad del subsuelo. ¿Se acuerdan la ley de Ohm? Entonces lo único que estamos hablando es cuál es qué tan fácil el subsuelo deja pasar cargas eléctricas. Entonces, si ustedes tienen un metal, pues las deja pasar muy fácil, pero si ustedes tienen, por ejemplo, granito, no la deja pasar fácil, ¿ok? Pero la caliza lo haría. O sea, ya tenemos una manera de diferenciar.
Ustedes pueden hacer prospectos tridimensionales de los cuerpos de resistencia alta o baja y, por ejemplo, pueden encontrar dónde está la veta de oro o dónde está el acuífero y dónde va a ser el pozo. Magnetotelúrica es algo parecido, en realidad utilizamos un método campos eléctricos y magnéticos perpendiculares para poder predecir qué hay en el subsuelo y entonces ustedes tienen, por ejemplo, aquí está el cráter mexicano que nunca puedo pronunciar el nombre, Chicxulub, el de los dinosaurios, ¿se acuerdan de ese? Que está en la península de Yucatán, y aquí hay un estudio magnetotelúrico de este cráter y entonces ustedes pueden ver los anillos del cráter muy claramente. ¿Sí? En realidad no es muy fácil de ver. Y por aquí está Martin, de quien robé todas estas imágenes, en el tip. Polarización inducida es casi decir que el subsuelo es un capacitor. Entonces, ¿cuál es la impedancia del capacitor? ¿Qué tan fácil se carga o se descarga? ¿Qué tan rápido es la respuesta de carga y descarga del subsuelo? También nos va a decir qué tipo de material está hecho y entonces también lo cargamos y lo descargamos con polarización inducida. Entonces, esa es la manera. Entonces, eso es geofísica planetaria y, por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y resistividad de qué hablo? ¿Cómo vamos a hacer eso en un planeta? Pues no, nos toca tener algo que vaya y ponga electrodos en la superficie del planeta para saber cuál es la resistividad del subsuelo, lo cual, pues, no es muy probable, a menos de que vaya gente a Marte y termine poniendo polarización inducida de Marte. Ahora les voy a hablar de dinámica planetaria. Y entonces aquí la presentación cambia en inglés, pues porque no alcancé a cambiarla, porque no sabía que tenía que presentar dinámica planetaria. Pero pues es un tema que me interesa muchísimo. Y que creo que les interesa mucho a los astrónomos. Entonces, siendo una red de estudiantes de astronomía, de pronto les interesa. Entonces, ¿por qué y cómo el tamaño de la magnetosfera, que es este escudo protector que se forma alrededor del planeta, importa? Entonces, bueno, empezamos con el campo magnético de la Tierra. Ustedes van a poder, este dibujo ya se los mostré, aquí tienen 10 a la 4 nanoteslas, ¿ok? Esto en realidad pues no les sirve de mucho, es un campo relativamente pequeño para lo que podemos hacer, por ejemplo, con electromagnets. Pero es el campo magnético de la Tierra que tenemos, pues es dipolar, que significa que la parte de arriba va a estar roja y la parte de abajo va a estar moradita, bien separados. ¿Eso es que significa? Sea bastante dipolar. La gráfica que mostraste anteriormente es que contra qué. La de esta. Bueno, en realidad esto yo creo que ustedes deben saber más que yo. Esto es la distancia en unidades astronómicas de la estrella hasta el planeta. Y esto va a ser la masa de la estrella en masas solares, si hay falta solar. Entonces aquí las masas solares, entonces aquí tenemos una estrella tipo G, y a una unidad astronómica, pues aquí está la Tierra. ¿Listo? Si ustedes cambian la estrella, esta es la zona habitable, lo que se llama la zona habitable, y si ustedes cambian la estrella, se dan una estrella tipo M, la zona habitable va a estar a 0.1 unidades astronómicas, es decir, muy cerca, pues porque no brilla tanto. Pero si tienes una estrella tipo F, pues te tienes que alejar porque ya está brillando mucho. La Tierra crece en un sitio que se llama la zona habitable, y nosotros queremos saber por qué la Tierra tiene vida, por ejemplo. Es una de las preguntas fundamentales de los astrobiólogos, y creemos que tiene vida es porque está en la zona habitable. ¿Ok? ¿M qué sería? ¿Perdón? ¿M qué sería? M es la masa de la estrella en masas solares. Aquí falta masas solares. Aquí debería tener un circulito y un puntito. ¿Cómo se definió la zona habitable? ¿La de que haya vida? La zona habitable se define con agua líquida. Entonces, si estás muy cerca y generas la disociación de la molécula de agua, es el límite interno. Y si estás muy lejos y en realidad tienes un balance que va a ganar el CO2 y vas a enfriar toda el agua, vas a congelar toda el agua en la superficie, entonces tienes el límite externo. Es decir, de aquí en adelante tienes planetas que si tienen agua es hielo, y de aquí en adelante, de aquí hacia la estrella, tienes planetas que si tienen agua es gas. Entonces aquí está una tirita muy delgadita, que es el único sitio en donde puede existir agua líquida. Y es una de las razones, o sea, creemos que la vida se tiene que desarrollar con agua líquida. Y pues esto es bastante fuerte, este argumento es bastante fuerte. Entonces aquí está la de la Tierra.
como función de tiempo. Como función del tiempo. Entonces, ¿Esto qué se debería? bueno, eso es exactamente una de las cosas que estudiamos nosotros. Sabemos que hay cambios de polaridad porque las rocas, ¿te acuerdas las que grababan? Algunas veces, o sea, tú tienes una secuencia completamente continua y están apuntando hacia arriba, y en tu secuencia continua de repente aparecen hacia abajo, ¿sí? Y tenemos mucha evidencia de que esto pasa. Ahora, ¿por qué pasa? En realidad, si me preguntas a mí, yo estudio teoría del hierro, es por la no linealidad del problema del núcleo. Entonces, el núcleo es una sopa de hierro que está en convección y en rotación al mismo tiempo, ¿ok? Los detalles de cómo es la convección, o sea, cómo es el flujo, pues son más discutibles, pero entonces tú tienes un desorden completo en donde esta cosa está dando vueltas y tiene líneas de campo magnético que son agarradas por el conductor y las mueven, hay advección, hay difusión magnética, y prácticamente a veces tienes más núcleos, o sea, núcleos de vorticidad apuntando hacia arriba y a veces tienes más apuntando hacia abajo y crecen y se deshacen y pelean y suben y bajan. De repente te queda el campo magnético hacia arriba y de repente te queda el campo magnético hacia abajo. Todo depende de quién gane. Y digamos ese comportamiento, especialmente esos planetas, es porque la teoría de formación planetaria hasta hace unos pocos años estaba bien establecida, por ejemplo, los cercanos a la estrella, los lejanos. Hasta que vimos los planetas del resto de... Solares, ¿cierto? Y tenemos cosas que nos saben, todavía hacen una teoría de formación planetaria, entonces están haciendo eso. Entonces, mi pregunta es si el lado del campo magnético no sea lo mismo, ya que estamos. O podemos decir, no, sí, así es. Bueno, por ejemplo, me pregunto si hay evidencia en otros planetas, si hay cambios de polarización, no tenemos evidencia. Por ejemplo, pero es que tampoco podemos ir a medir. Si pudiéramos tener geocronología, por ejemplo, en Marte podríamos saber qué tan antiguo es el campo magnético. Pero tenemos que bajar, tomar muestras y mirar cómo son los isótopos. Antes de tener eso, lo que te digo es adivinanza. O sea, tenemos una datación con cráteres, pero pues no es muy buena. Sí, no es muy exacta. No hemos visto ningún planeta cambiando de polaridad. Pero si vamos a Urano y Neptuno, si me preguntas a mí, yo creo que podemos. Pero pues las misiones a Urano y Neptuno son muy caras y se demoran mucho tiempo, nos demoraríamos unos 40 años en llegar allá. Entonces pues nadie se le mide. No lo hemos visto, nuestra teoría es una teoría de dínamo, es puramente magnetohidrodinámica, es decir, campos magnéticos en fluidos. Y funciona, parece funcionar. Hay cosas que no funcionan y pues si quieres te cuento todos los detalles después, pero creemos que esto es cierto. O sea, el problema es que no tenemos suficientes datos para demostrar que tampoco que no es cierto o que sí es cierto. Entonces, pues, en eso vamos. Natalia, una pregunta con respecto a lo que tuviste de Urano y Neptuno. Es decir, ¿con qué certeza saben ustedes que los campos magnéticos en periodos cortos de tiempo y en periodos geológicos largos no? No tenemos certeza. Solamente que el modelo que a mí me gusta que reproduce lo que sabemos que es, ok, de Urano y Neptuno tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos una medición de cada uno de los planetas durante aproximadamente máximo 10 horas, en donde estábamos cerquita del planeta, de una línea sobre el planeta, un sobrevuelo, uno solo. Y a partir de eso tenemos todo un montón de teorías de las que discutimos en congresos de cuál debe ser la manera de que se genera el campo magnético. Necesitamos más información. El modelo que yo apoyo, es decir, el que desarrollé yo, dice que los cambios de polaridad son muy frecuentes, muy frecuentes. ¿Qué escala de temporada más o menos? Del orden de días, no tengo tengo videos, pero sí, durante los días, en realidad es porque es un campo altamente no dipolar, y el dipolo es muy débil y va de arriba hacia abajo. Pero entonces tú durante los días alcanzas a ver al campo magnético moverse. Es decir, que si tenemos unas cuantas órbitas alrededor de Urano y Neptuno, podemos saber si lo que yo digo es cierto. Hasta ahora no podemos. Bueno, entonces sigamos así rápidamente. Aquí está Mercurio, Venus y Marte. Marte y Venus. Al revés. Este es Marte, pero debería ir acá. Bueno. Y de todas maneras, pues ustedes tienen las magnetosferas, que van a ser estos escudos. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, el viento solar que viene del lado derecho, por eso los puse todos para el mismo lado. El viento solar que viene desde acá, ya está el Sol. Y forma este arco de choque alrededor del planeta. Bueno, Venus no tiene problema porque en realidad, pues,
no solamente está muy caliente, sino que la atmósfera es tan densa que probablemente no muchas partículas entran hasta la superficie. Pero pues creemos que es el campo magnético y el campo magnético interno producido por el planeta el que hace que la superficie esté protegida. Entonces, si ustedes me preguntan qué pasa si nosotros apagamos el dinamo de la Tierra en este momento, hoy, en realidad empiezan a llegar muchas partículas alfa, que son simplemente núcleos de hidrógeno, y a todo lugar cáncer de piel. O sea, no hay nada que hacer. De pronto, algunas especies que son menos susceptibles al cáncer de piel, por ejemplo, los que viven por debajo en cuevas, alcanzan a sobrevivir. Pero la mayoría de los humanos que vivimos en la superficie, y mucho más los que vivimos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es muy probable que no sobrevivamos mucho. Entonces, si se da el campo magnético, los achicharramos. Entonces, nosotros creemos que el campo magnético de los planetas funciona así. Entonces, tenemos las ecuaciones simplemente de movimiento, aquí está conservación de energía, las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de Navier-Stokes, que no son nada más sino que las fuerzas sobre un fluido. Entonces, aquí está la fuerza de Coriolis, por acá, porque estábamos dando vueltas, aquí está los balances de presión, convección y la fuerza de Lorentz, la fuerza magnética. Aquí, pues espero que se acuerden de este número, es el número de Alceston, y lo que estoy diciendo es, estoy comparando la fuerza de Lorentz, la fuerza magnética, con la fuerza de Coriolis. Se cree que en la Tierra y que en los otros planetas tenemos lo que llamamos un balance magnetostrófico, y eso no es nada más que una manera complicada de decir que la fuerza de Lorentz es igual a la de Coriolis. Es decir, que el número de César, en la mayoría de casos, va a ser 1. ¿Ok? Eso es lo que creemos. ¿Esa densidad del fluido a qué se refiere? En el caso de la Tierra, por ejemplo, el hierro, es la densidad del hierro. Porque la Tierra es mayor. ¿Mente hierro? El núcleo es completamente hierro, hierro y núcleo. Ah, nos referimos a la densidad De quien está generando el campo magnético. y el campo magnético se genera por una cara de temperatura. No solamente eso, puedes tener el gradiente de temperatura que hace que haya convección, pero al mismo tiempo tienes que estar dando vueltas como un planeta. Si por algún motivo, como la gente dice que los terremotos para la Tierra y ya no da más vueltas sobre su eje, también se nos acaba el dinero. Necesitamos los dos. Hay un planeta que no da vueltas. ¿No? No todos dan vueltas. ¿No lo hacen? Venus va muy despacio. Entonces el campo se varía de dirección. No medimos ningún campo magnético en Venus. Tú hablas de hay advección, hay difusión, pero hay reacción. Puedes poner, nosotros tenemos términos, creo que no los tengo acá. No los puse. Pero sí podemos tener material radioactivo, calentarlo con material radioactivo dentro del modelo. Es simplemente una fuente o sea, yo digo, tenemos tanto porcentaje y pues se está calentando tanto. También la puedes hacer variar del tiempo, pero pues en principio no es necesario en este momento en la Tierra, solamente con la convección de diferencias químicas. Bueno, entonces tenemos la fuerza de Lorentz y la fuerza de Coriolis. Entonces acuérdense que cada vez que habla de campos magnéticos, lo que les estoy diciendo es que qué tan fuerte es la fuerza magnética con respecto a la de Coriolis. Y la fuerza de Coriolis en el núcleo de la Tierra, estamos dando vueltas una vez por día en un núcleo de 3.000 kilómetros de diámetro, es muy, muy rápido. ¿Sí? O sea, la fuerza de Coriolis es muy fuerte. Ese omega, ¿en qué sea? Ese omega para la Tierra es un día, es la velocidad angular de la Tierra. Entonces son 2 pi sobre un día. Bueno, y entonces para los campos magnéticos terrestres que medimos, aquí está la Tierra, que tiene un número de César de aproximadamente 0.3. Aquí está Júpiter y Saturno, que también son aproximadamente 0.3. Urano y Neptuno son raros, tienen un número del César muy, muy pequeño. Y entonces de ahí viene mi teoría de que tienen un número del César muy pequeño y en realidad están dominados por fuerzas inerciales, es decir, por el fluido que se mueve y no por el campo magnético que los deja quietos. Entonces estos tienen un campo magnético muy fuerte que prácticamente frena el fluido y lo hace mover más despacio. Y estos tienen un fluido que es un mal conductor y prácticamente es el que controla todo. El campo magnético es como un efecto secundario. Entonces, ¿qué afecta estos dínamos? Bueno, podemos tener efectos internos. Aquí, por ejemplo, tenemos el radio del núcleo interno. Entonces, tenemos la Tierra, tiene un núcleo interno sólido. Y en algún momento en la historia de la Tierra, digamos que fue hace 4 billones de años antes del presente, nació un núcleo interno en este punto. Depende de qué tan rápido estemos sacando calor del núcleo.
vamos a tener distintos periodos de solidificación. Todos tienen que llegar al mismo punto porque en este momento, ¿cierto? En este momento, el día de hoy, sabemos qué tan grande es el núcleo. ¿Listo? O sea, el núcleo es 1200, tiene 1200 kilómetros de radio y entonces todos van a llegar aquí al mismo punto. Pero dependiendo de qué tan rápido se está enfriando el núcleo completo, y esto depende de cómo funciona el manto, vamos a tener distintas velocidades de enfriamiento, de crecimiento del núcleo interno. ¿Por qué nos importa qué tan rápido crece? Porque dependiendo de qué tan grande es el núcleo interno, ustedes van a tener distintos campos magnéticos. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen este es como mi ejemplito. Aquí está la parte externa del núcleo, entonces esta parte morada es como la interfaz entre el núcleo y el manto, la parte que es hierro y níquel, con la parte que es rocosa. Esto en la Tierra es aproximadamente la mitad del radio de la Tierra. Y aquí tenemos un núcleo interno que va a ser el rojito, ¿listo? Vamos a definir una cosa que se llama el cilindro tangente, que va a ser paralelo al eje, el eje del cilindro va a ser paralelo al eje de rotación, y vamos a hacer un cilindrito que apenas encierra el núcleo interno, ¿ok? Entonces ahora les voy a mostrar mapas del campo magnético sobre esta superficie, y la línea blanca que ustedes ven acá va a ser la proyección sobre la superficie de este cilindro tangente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un núcleo muy chiquitico. ¿Sí se pueden imaginar el cilindro tangente? Tengo un núcleo muy chiquitico, tengo un campo casi dipolar, pero es relativamente débil, si lo ven acá. Aquí tenemos un núcleo interno del tamaño de la Tierra en este momento, en donde tienen un campo magnético mucho más fuerte. Esto todo está en números del César, pero es 10 veces más fuerte que el núcleo inicial. Y aquí tienen un núcleo más grande. Entonces lo que encontramos nosotros es que el punto ideal es el punto medio. En donde está ahorita la Tierra es probablemente el campo magnético más fuerte que vamos a generar. Muy temprano en la historia generábamos un campo magnético muy débil y muy tarde en la historia vamos a generar un campo magnético muy débil. Es decir, estamos de buenas, estamos viviendo en el momento en que el campo magnético nos protege. Entonces, menos mal. No nos vamos a, probablemente después de muchas generaciones, miles de millones de años, vamos a tener un campo magnético muchísimo más débil y en algún momento puede pasar lo que le pasó a Marte, en donde desapareció por completo. ¿Ok? También estudiamos cómo es el campo magnético de los gigantes de hielo, que es Urano y Neptuno. Tenemos vientos muy fuertes que van a ser, pues para que ni siquiera lo ven. Aquí el campo magnético es supremamente débil. ¿Sí se acuerdan de? Estamos hablando de que queremos que sea del orden de 1 para que sea como el de la Tierra. Y aquí tenemos casi 100 veces menos. ¿Ok? Son altamente no dipolares y en realidad varían mucho con el tiempo. ¿Por qué Marte dejó de tener? Lo que creemos es que, bueno, existen varias teorías, pero una de ellas lo que dice es que el núcleo creció hasta que ya no puede soportar un núcleo. El núcleo interno. Entonces ya simplemente no tiene suficiente convección para poder soportar un núcleo. Es decir, que es la Tierra como en unos cuantos miles de millones de años. Pero nos siguen cambiando el tiempo de cuánto ha vivido la Tierra. O sea, qué tan rápido está saliendo el calor. Eso fue un artículo de Nature del año pasado que todos los que hacemos dinámica terrestre estábamos, pero ¿cómo? Nos toca calcular todo otra vez. Fue terrible. Todavía no hemos terminado de calcularlo todo otra vez, o sea que todavía no les he mostrado nada. Los gigantes gaseosos, también hacemos modelos de los gigantes gaseosos. Aquí a veces le salen uno de las rayitas de Júpiter. En este caso no, pero tenemos campos magnéticos relativamente fuertes. ¿Se acuerdan del 0.3? Le pegamos al campo magnético y es dipolar, se parece al de Júpiter y Saturno y entonces super. Y todo esto depende simplemente de cómo planteamos el planeta por dentro. ¿Júpiter tiene entre 1000 y menos 1000 y menos 1000. No, esto es velocidad. Aquí estás hablando, simplemente aquí estamos viendo los vientos. Tiene vientos muy fuertes. Ese número que ves ahí en realidad es el número de Rossby. Es que los que hacemos modelos numéricos nos fascinan los números adimensionales. Entonces, pues no te preocupes por los números, simplemente es lo que te está diciendo es que tienes un jet en el ecuador que va de manera progrado, va más rápido que la rotación del planeta.
Así que todas las nubes se están moviendo en este sentido. Para esto es el dibujito. ¿Por qué es más rápido? Simplemente por la dinámica de fluidos del planeta. Y por eso es que Júpiter tiene rayas. Porque tienes jets progrados y dentro tienes uno retrógrado, después tienes uno progrado, retrógrado, y eso es lo que hace las rayitas. ¿Le recuerda al sol? Buena pregunta. No sé. No. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa al Sol? Pero que... Los cilindros interconectados. Al Sol no, pero probablemente a estrellas más pequeñas sí. No hay una parte del sol que es más rápido que otros. No, es una velocidad diferencial en radio, pero no son cilindros. Los cilindros concéntricos son muy característicos de Júpiter y Saturno. Bueno, también tenemos influencias externas. Fíjense que hasta ahora no les hablaba de Mercurio. Ya el pobre Mercurio, ¿qué le pasó? Me lo dejaron solito. Pues resulta que a Mercurio le pueden pasar otras cosas. Entonces, de la parte de afuera nosotros podemos cambiar, por ejemplo, las condiciones de frontera de temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero que se imaginen ustedes uno de esos planetas extrasolares, en donde está muy cerca de la estrella. Puede estar, ¿cómo se llama? Tidally locked. Tidally locked. Que la marea hace que la misma cara se vea como la luna. Nosotros siempre vemos la misma cara de la luna, porque hay una parte más gordita de la luna que está apuntando hacia la Tierra, y entonces si simplemente pues, la vemos moverse así alrededor de la Tierra. ¿Ok? Eso significa que están... Como un bloqueo de fuerzas de marea, una cosa así. Bloqueo de fuerzas de marea, digamos. Entonces, vamos a tener siempre la misma cara elevada a la estrella, digamos, ¿sí? A la estrella en ese planeta. Por lo tanto, una cara siempre va a estar muchísimo más caliente que la otra cara. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros siempre le damos la misma cara al Sol, pues imagínense, ese lado estaría súper caliente y el otro lado estaría súper frío. Si esto fuera a pasar y esta diferencia de temperatura se transmite a la superficie, a la interfaz entre el manto y el núcleo, ustedes pueden cambiar por completo, por ejemplo, aquí tienen un flujo de calor sobre la superficie del manto y el núcleo, la interfaz entre el manto y el núcleo, completamente homogénea, y aquí tienen un parchecito que es más caliente que el otro. ¿Listo? Y como ustedes pueden ver, estos son en el mismo tiempo cómo se mueve el polo, el polo norte sobre la superficie del planeta. Ustedes pueden ver que aquí es muy diferente que lo que pasa acá. ¿Sí lo ven? Los cambios de polaridad, eso simplemente es para dónde está apuntando el polo, ese es el polo norte, ese es el polo sur. Ustedes pueden ver que son muy distintos. Y el momento dipolar magnético también cambia. Ustedes pueden ver que en este caso es mucho más fuerte que en este. ¿Ok? Entonces, si uno cambia simplemente la condición de frontera en la superficie exterior del núcleo, es decir, entre la interfaz entre el núcleo y el manto, estamos cambiando por completo el planeta. O sea que vamos a cambiar las reglas de juego. Si ustedes, por ejemplo, analizan esta gráfica que es de Wood, aquí tienen la cantidad de masa que pierde una estrella por año como función de tiempo. Entonces ustedes tienen que, dependiendo de la edad de la estrella, ustedes van a tener mayor cantidad o mayor densidad de viento solar o menor cantidad de viento solar. Es decir, que una estrella joven está perdiendo muchísima masa, ¿ok? Con unas barras de error enorme, yo lo acepto, pero pues los astrónomos deberían estar como acostumbrados a esas barras de error enorme, pierde muchísima masa. Es decir, que si uno es un planetita que tiene vida y quiere vivir al lado de una estrella jovencita, pues es muy complicado porque está mandando rayos que matan muy a menudo, ¿ok? Y muy intensos. Si tenemos una estrella así como un poquito más madura, como con menos densidad de viento solar, nosotros podemos vivir cerca del Sol sin tener muchos problemas con respecto al viento solar, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren encontrar otro planeta en donde vivir, pues tienen que buscarlo como una estrella un poquito más madura. La jovencita no nos sirve. La actividad volcánica está directamente relacionada con el campo magnético. Pues yo diría que no. ¿Tú qué dices? Pues que puede ser de pronto una evidencia, pero no necesariamente. Por ejemplo, vamos a ver en Encelado qué pasa. Estamos hablando de datos de Encelado. Sí. Entonces, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de correlación, sin embargo, la actividad volcánica te dice que el planeta es geológicamente activo. Si tuviéramos un planeta no geológicamente activo, creemos que es lo que le pasó a Marte. Simplemente ya no puedes tener campo magnético porque no hay nada que se mueva, ya está todo frío, muerto. ¿Ok?
Se creía que era lo que le pasaba a Mercurio, pero no funcionó. Io probablemente tiene campos magnéticos inducidos como loco, es decir, es un planeta que es prácticamente un planeta de magma derretido, o sea, de roca derretido, y el pobre tiene tantos volcanes que están cambiando la superficie todo el tiempo, o sea, le explotan volcanes y le sacan magma en la magnetosfera de Júpiter todo el tiempo, o sea, al pobre le toca duro. Pero es por la fuerza de marea. Eso es, en Io es la fuerza de marea, pero es geológicamente activo gracias a la fuerza de marea. La Tierra es geológicamente activa gracias a probablemente material radioactivo y pues enfriamiento del planeta normalito. Bueno, entonces aquí de hecho esta es una foto del pobre Ganímedes. Ganímedes es un planetita, es una luna que tiene un campo magnético interno. Sí, este es Ganímedes. Y ustedes pueden ver, aquí están las líneas bipolares, si ven estas manchitas acá. Pero las líneas de campo magnético están completamente conectadas con Júpiter, ¿ok? Y Ganímedes no puede tener un campo magnético independiente, ¿ok? Así parece la magnetosfera, o el equivalente a la magnetosfera de Ganímedes, y ustedes pueden ver que está completamente deformada. Estas líneas de fuera son el campo magnético del planeta, y estas van a ser prácticamente la deformación que hace el dínamo de Ganímedes. Esto es una exageración, tratamos de hacer modelos de esto, y lo que hicimos fue, tenemos un dínamo común y corriente como los que reproducen el campo magnético de la Tierra, y digamos que el dínamo está apuntando hacia arriba, y no cambia de polaridad. Yo le voy en mi modelo a poner un campo magnético externo que no viene de ningún lado, impuesto en la superficie que va hacia el lado opuesto. Entonces lo que yo quería ver era cuánto tiempo se demoraba en devolverse, y qué magnitud necesitaba yo para el campo externo para devolver. O sea, aquí hay varios modelos, simplemente son distintas magnitudes, aquí no le pasa nada en el amarillo, aquí en el morado lo puedo cambiar, y puedo tener un punto intermedio en donde el pobre no sabe si para un lado o si para el otro. Esta es la energía, la cantidad de energía, entonces ustedes pueden ver que le estoy quitando energía cuando me estoy oponiendo, y una vez apuntan hacia el mismo lado, la energía aumenta. Tiene como bastante sentido. Pero entonces, pues aquí está más bonito. Ustedes pueden ver, este es el control, y aquí ustedes pueden ver que empezamos con un campo magnético que va hacia arriba, el campo opuesto va hacia abajo, ¿ok? Entonces tenemos la parte morada, lo que van a ver después de varios instantes de tiempo, es que va a cambiar de polaridad y van a tener la parte morada abajo y la parte roja arriba. Pronto, ya casi, ¿sí? Entonces ahí está como súper desordenado, casi no es dipolar, no tenemos división entre morado arriba y rojo abajo, ¿ya lo vieron? Y cambió de polaridad. Si ustedes pueden ver, esto es un corte ecuatorial de la temperatura. Entonces yo tomé el planeta, lo corté por todo el ecuador, y ustedes están viendo cómo funciona la temperatura sobre esto. Entonces ustedes pueden ver que este es un poco, lo puedo hacer un poquito, mientras tenemos un campo magnético ¿será que vuelvo a esperar? Entonces fíjense que aquí estos simplemente son plumas calientes que salen de la base y las plumas frías bajan desde la parte de arriba. Cuando ustedes tienen un campo magnético mínimo, cuando está a la mitad de la inversión, estas plumas van a ser más delgaditas y se van a mover muchísimo más rápido. Es decir, el campo magnético y el campo magnético que nosotros medimos en la superficie está completamente correlacionado con, si ven que está más delgadito, se llama más rápido, arriba está para que comparen. Este es el que no tiene campo magnético externo. ¿Sí les ven? Entonces, yo puedo controlar la dinámica interna del núcleo, que esto nadie me lo creía. Uno puede controlar la dinámica interna del núcleo con un campo magnético externo. ¿Ok? Y eso le pasa a Ganímedes. Entonces aquí está un modelo de Ganímedes y un modelo de Mercurio. Y también le pasa a Mercurio. A Mercurio, ¿cómo le pasa si no está alrededor de Júpiter? O sea, tenemos las líneas de campo magnético de Júpiter súper fuertes y está dentro de la magnetosfera. Entonces, esto es entendible para Ganímedes. ¿Pero qué le pasa a Mercurio? Mercurio tenemos las líneas de campo, esto es una magnetosfera normalita. Esta puede ser la Tierra, y ustedes tienen partículas del viento solar, partículas cargadas. Cuando encuentran un campo magnético, unas se van a ir para un lado, las otras se van a ir para el otro. Y como tienen separación de carga y movimiento de cargas, van a obtener una corriente.
Entonces las líneas rojas que ustedes ven acá son corrientes sobre la superficie de la magnetosfera. Estas corrientes, ¿ok? Si ustedes las promedian sobre 7000 años, que es más o menos lo que nosotros necesitamos para que afecte el núcleo, ustedes prácticamente van a tener como si el pobre Mercurio estuviera encerrado en una burbuja, ¿sí? Entonces, pues las burbujas son más difíciles de modelar, entonces simplemente pusimos dos rayitas y pusimos una corriente súper fuerte que va en el ecuador. ¿Se imaginan el planeta? Y vamos a ponerle un arito de corriente que va en el ecuador en este sentido. Y esa corriente va a generar un campo magnético inducido que se opone al campo interno de Mercurio. ¿Sí? Esto simplemente es ley de Lenz Law, la ley de que ustedes traten de minimizar el flujo magnético a través de cualquier circuito. ¿Ok? Entonces esto es puro Maxwell. Cuando uno hace algo parecido, ponemos el campo externo y entonces ahora lo ponemos en el contexto de Mercurio. Entonces ahora el campo externo, bueno, espero que ahorita empiece a funcionar. Ahorita el campo externo no se va a quedar apuntando hacia el mismo lado, sino que cada vez que mi dipolo interno intenta cambiar de polaridad, yo voy a cambiar el campo externo. Y si mi dipolo interno intenta cambiar de polaridad, yo cambio el campo externo. ¿Ok? Siempre. Entonces vamos a ver qué pasa. Espero que funcione. Sí. Y lo que hago es tener un campo eléctrico que es muy débil, tiene unas componentes cuadrupolares bastante altas, y el fluido interno en el núcleo cambia. ¿Okay? Lo que estamos diciendo aquí es que la magnetosfera de Mercurio hace que el interior de Mercurio sea completamente distinto a como sería si estuviera lejos del Sol. ¿Okay? Y eso es lo que se llama dínamo de retroalimentación. ¿Okay? Y eso fue lo que publicamos hace un año. Ese campo externo que cambia, ¿es eso? Son las corrientes de las partículas del viento solar. Tienen las corrientes que se separan y siempre se van a separar de tal manera que se pone el campo interno. Y entonces como el campo apunta hacia el otro lado porque casi lo matamos, las partículas se van a separar del lado opuesto porque hay un campo magnético opuesto. Entonces siempre está tratando de pelear contra el campo interno. Y lo que se logra es ese dínamo de retroalimentación que es extremadamente débil. ¿Y el campo magnético del Sol no tiene ningún efecto? En últimas te dice qué tan fuerte va a ser el viento solar. Porque va a depender de cuántas partículas está sacando. O sea, sí está relacionado, pero no es una relación directa. ¿El campo magnético del Sol no tiene como algo constante? No, cambia cada 11 años y del ciclo de 22 años. Y cambia bastante. Entonces está haciendo así como respirar. Nosotros tomamos un promedio de todo eso porque en realidad nos interesa más como 7000 años. Pero, o sea, cambia de magnitud, pero no cambia de dirección. Cambia de dirección todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, en últimas, ¿qué les quería hablar de dinámica planetaria? Existen factores internos y externos que afectan los campos magnéticos planetarios o la dinámica del núcleo de planetas. De la parte interna, definitivamente la edad va a hacer que ustedes cambien el campo magnético de un planeta. Un planeta joven que acaba de recién formado no va a tener un campo magnético igual al planeta pues, que ya tiene muchos años. La composición, las propiedades del fluido, por ejemplo, el campo magnético de Júpiter y Saturno no es igual al campo magnético de la Tierra, ¿okay? El fluido es distinto. Y los externos van a ser, pues, cómo hacemos un esfuerzo de temperatura y cómo hacemos esfuerzos electromagnéticos. Esto, digamos que los externos son un poco más casos particulares o casos extremos. En la Tierra no esperamos que el dínamo de retroalimentación mate el campo magnético de la Tierra, sería imposible. Entonces, esto es. Y por último, para los planetas que tienen periodos de rotación tan largos como los de Mercurio, que son aproximadamente 58 días, se demora 58 días en dar una vuelta, los dínamos fuertes pueden existir, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Yo me he encontrado con una cosa consistente con astrónomos y astrónomos de alto nivel, en donde todo el mundo le dice a uno que el campo magnético es proporcional a la velocidad angular. Eso funciona en estrellas, pero no funciona en planetas. ¿Okay? Entonces, en realidad, Mercurio puede estar dando vueltas una vez cada 60 días y puede tener un dínamo fuerte. La razón por la que creemos que no tiene un dínamo fuerte no es esa. Es, si me preguntan a mí, el dínamo de retroalimentación.
existe evidencia que hay otros dínamos que son súper débiles, como el dínamo de retroalimentación, o que pueden llegar a ser débiles por ejemplo, esfuerzos térmicos. Y cuando ustedes tienen planetas que están, ¿cómo era? Bloqueados con marea, es decir, que siempre están dando la cara a la estrella, la misma cara a la estrella, van a tener dinámicas internas que van a ser completamente distintas. Y eso todavía es un tema que, de hecho, si alguno de ustedes está interesado, me gustaría estudiar, pero pues está completamente abierto. Entonces, pues esto es todo. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención y el tiempo extra que me tomé. Gracias. Natalia, no sé qué preguntas. 10 minutitos de preguntas. Pues afortunadamente tuve preguntas durante la presentación, lo cual es buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay preguntas, no, agradecer a Natalia por su tiempo. Para los que les dije que si querían este proyecto me contactaran, mi email es muy fácil. ngomez, de Natalia Gómez, @uniandes.edu.co. O si buscan geociencias en la Universidad de los Andes, también me encuentran. En este momento soy coordinadora académica, o sea que estoy en la primera página. ¿Listo? Gracias.